Vamos a ver en este apartado la gestión del equipo del trabajo del almacén. Vamos a ver por un lado qué son las empresas, cómo están organizadas, cómo se organizan jerárquicamente y cómo se organizan esas relaciones entre las distintas jerarquías y, por supuesto, cómo se gestiona el equipo humano dentro de ellas. ¿De acuerdo? ¿Qué es importante en las empresas? Bien, pues el lugar en el que se desarrolla el trabajo y cómo gestionar eficazmente un equipo de trabajo, ¿de acuerdo? Cada empresa tiene su propia estructura organizativa y están diseñadas para conseguir y cumplir unos objetivos, pero están influenciadas por muchos condicionantes, ¿de acuerdo? La filosofía de empresa y las personas que la forman, que todo esto va a generar un organigrama de descripción de puestos de trabajo distintos y ejerciendo cada uno de ellos funciones específicas. Es importante en una empresa la motivación, que hace que unos trabajadores tengan un desempeño normal y otros excelente. Gestionar un equipo de trabajo es una tarea difícil por las diferentes situaciones que tiene que lidiar, pero como responsable deberá conocer el estilo más adecuado en cada una de ellas, ¿de acuerdo? A esto se le llama liderazgo situacional. Depende de la situación, vamos a ejercer de líderes o no. Fijaros, los líderes, como líder podemos actuar o siendo responsable de un departamento o de un equipo de trabajo o simplemente como un trabajador. Siempre hay una persona líder del grupo, que es el que aporta las ideas, organiza el grupo, ¿de acuerdo? Por eso se llama liderazgo situacional. Depende de la situación, siempre va a haber una persona más activa en saber resolver problemas, en saber organizar el grupo, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo es esa organización y trabajo en el almacén? Pues primero tenemos que empezar diciendo que es una empresa. Es el espacio que surge de la unión de determinados medios y de personas que llevan a cabo de forma organizada y coordinada, de acuerdo con su estructura jerárquica, ahora vamos a ver lo que es eso, un conjunto de actividades con la finalidad de conseguir los objetivos. La finalidad al final de una empresa es que como empresa, si dispongo de unos medios, de unas personas y unas actividades a realizar, tengo que conseguir unos objetivos que al final se van a resumir en económicos y es un bien para todos, para el funcionamiento de la empresa en general, en conjunto. Primero tenemos que diferenciar entre qué es un grupo y un equipo de trabajo. Un grupo es un conjunto de personas que trabajan juntas, pero en principio no tienen por qué compartir una meta ni objetivos comunes. Por ejemplo, un grupo de amigos. Cada uno tendrá sus particularidades y sus gustos y su tipo de ocio, ¿de acuerdo? Pero un equipo es un conjunto de personas, ¿vale? Con habilidades y experiencias complementarias, comprometidas con una meta y objetivos comunes de los cuales se consideran conjuntamente responsables. Por ejemplo, un equipo de fútbol, todos están a una, son futbolistas y su objetivo al final es ganar, ¿de acuerdo? Aparte de jugar, el objetivo final de un equipo es ganar. Con lo cual, en un trabajo, esto se lleva también a que el objetivo es que el trabajo se saque diariamente, ¿de acuerdo? Cuando hay un equipo de trabajo, hay que sacar el trabajo adelante. De esta manera hay que señalar que cualquier grupo de personas que trabaje junto no constituye un equipo, ¿de acuerdo? Los comités, consejos y grupos de trabajo no son necesariamente equipos, puesto que las personas que trabajan en grupo son responsables solamente de su propio trabajo y no del de los demás. Esta es, por lo tanto, una diferencia fundamental con el trabajo en equipo, ya que este exige responsabilidades individuales y mutuas.
No existe un modelo ideal de organización aplicable a todas las empresas. Cada empresa estudia su propio modelo de organización, ¿de acuerdo? Eso lleva muchos años e incluso se van mejorando. Es un plan de mejora continua. Se van viendo los fallos y hay que mejorarlos. Bien, la creación de la estructura de la empresa pasa por 4 etapas. Primero, determinar las funciones que hay que llevar a cabo, es decir, diseñar los puestos de trabajo, agruparlos de forma lógica y establecer las relaciones que tienen que darse entre ellos. Primero, hay que identificar las funciones y tareas. Por eso, de la importancia que vimos en los diagramas de flujo, son diagramas de proceso, donde se explican las actividades a realizar, incluso las funciones que en cada puesto de trabajo tienen que desarrollar los trabajadores. El primer paso para conseguir una estructura eficiente que permita conseguir los objetivos de la empresa consiste en identificar qué cosas hay que hacer, qué funciones y qué tareas tienen que desempeñar las personas que trabajan en ellas para lograr producir el bien o prestar el servicio que ofrece la empresa. Segundo, diseñar esos puestos de trabajo. El diseño de los puestos de trabajo requiere que no se agrupen las funciones y las tareas que se han identificado. De esta manera, se van constituyendo los puestos de trabajo que estarían conformados por el conjunto de actividades que son susceptibles de ser llevadas a cabo por una persona. Agruparlos en unidades organizativas. Una vez diseñados esos puestos de trabajo y teniendo en cuenta los recursos que tenemos o que son necesarios para poder desempeñarlos, pues ¿cuáles van a ser esos recursos? Los medios técnicos y materiales que requieren, las instalaciones en las que se desarrollan, ¿de acuerdo? Se agrupan en unidades organizativas más amplias. Habrá empresas que no tengan muchos departamentos, porque no se pueda, porque son empresas pequeñas, pero las empresas grandes se organizan en departamentos pues muy bien diferenciados para que cada uno lleve una parte del trabajo. Por lo tanto, una unidad organizativa, ¿qué es? Pues estaría constituida por un conjunto de personas que desarrollan una actividad, ¿de acuerdo? Y que dependen jerárquicamente de un superior, que cuenta con determinada autonomía para tomar decisiones y que es el máximo responsable del trabajo que realizan sus colaboradores. Por ejemplo, el departamento de logística o de almacén, pues tendrá un responsable de almacén y a su vez puede tener luego en la jerarquía pues un administrativo que esté en administración, un encargado de almacén que es el que lleve el equipo de trabajo dentro del almacén o incluso 2 encargados, uno en la recepción y otro en la expedición, ¿de acuerdo? Esa es la jerarquía. Entre ellos se establecen relaciones, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos los puestos de la empresa y las unidades organizativas, se definen esas relaciones que hay que mantener entre ellos para que el funcionamiento de la empresa sea adecuado. Es súper importante saber y conocer en qué departamento estamos de la empresa y cuál es mi relación con los mandos intermedios, cuáles son los directivos, porque eso va a ser importante tanto en mis relaciones formales como informales. Por lo tanto, las funciones y tareas, los puestos de trabajo se van a desarrollar en unidades organizativas y vamos a tener unas relaciones, ¿de acuerdo? Por un lado va a haber un componente intelectual, que va a ser el que planifique, organice, coordine y gestione estas actividades. Y el componente físico, que va a ser las personas que ejecuten y realicen las tareas, ¿de acuerdo? ¿Qué es un organigrama? Los organigramas en las empresas son muy importantes, igual que vimos los diagramas de flujo, vuelvo a insistir, para describir los procesos y las actividades, los organigramas se utilizan para representar gráficamente la estructura organizativa que tiene una empresa. Pues mediante el organigrama se representan los niveles de responsabilidad que existen en sentido vertical, las áreas de actuación en las que estructura sus actividades también
y las relaciones que se dan entre los distintos puestos y unidades organizativas. Entre esas relaciones que podemos tener, las principales son jerárquicas. Cuando digo jerarquía es que tiene que haber una relación de autoridad que se da entre superior y subordinados. Por ejemplo, aquellas que mantiene el responsable del almacén con un técnico de recepción o de expediciones o encargados, ¿vale? Donde estos dependen directamente del primero. ¿De acuerdo? La forma más habitual de representar un organigrama es utilizando rectángulos. Aquí la simbología son rectángulos que representan los puestos o funciones que se llevan a cabo en la empresa y se encuentran unidos entre sí por líneas, ¿de acuerdo? Estas relaciones, como suelen ser ascendentes o descendentes. ¿Cuál van a ser las ascendentes? Las que están arriba, pues estarán el director de la empresa, luego todos los responsables de departamento y a su vez ahí pues habrá encargados, habrá técnicos, hasta llegar a los operarios, ¿de acuerdo? Por eso existen las categorías en los contratos y las categorías pues según el cargo o el desempeño que obtengamos en un puesto de trabajo. Bien, los departamentos se utilizan para agrupar las funciones que se llevan a cabo en la empresa. Por ejemplo, departamento de compras, pues ahí estará todo el personal que lleve todas las actividades y funciones de compras. Pues tendrán contacto con los proveedores, harán los pedidos, habrá un responsable de compras y a su vez pues unos técnicos administrativos que llevarán y realizarán y ejecutarán pues los pedidos, los conformes con los clientes, reclamaciones, atención al cliente. Bien, aquí tenéis un organigrama, siempre arriba va a estar el director general o el gerente de una empresa y bien, veis que separamos, son rectángulos y siempre en la misma línea vamos a tener las mismas categorías. El director general está solo porque es el superior de todo. Y aquí, por ejemplo, en esta línea tenemos el director comercial, un director de fabricación y un director financiero, que cada uno de ellos en su departamento, tanto en el comercial como en el de fabricación como en el financiero, van a tener la misma categoría, son directores, con lo cual les coloco en la misma línea del organigrama. Debajo van a tener subordinados, que pueden ser primero un jefe de ventas y un jefe de marketing. En el de ventas, pues van a estar los comerciales, ¿vale? En fabricación, pues vamos a tener el jefe de logística, un jefe de fabricación y en el de logística o almacén, pues vamos a tener un responsable de expediciones, que será un encargado, y otro responsable de almacén. Y están en la misma línea, los dos tienen la misma categoría. Un jefe de fabricación y por debajo va a haber jefes de turno y luego los operarios. Y el director financiero que tiene por debajo un jefe de contabilidad. De abajo a arriba vamos subiendo y van subiendo las categorías y de arriba a abajo vamos bajando de categoría. En este organigrama vamos a ver una organización formal e informal. La organización formal se le denomina a que representa la estructura organizativa con la que se ha diseñado la empresa. ¿De acuerdo? Con lo cual hay que respetar la jerarquía. ¿A qué me refiero con esto? Un operario jamás va a poder subir y tener una queja ante el director general. ¿De acuerdo? Al estar en una organización formal deberemos de tener un protocolo. Si un operario cae debajo de un jefe de turno, deberá quejarse o comunicarle algún problema ¿a quién? A su jefe de turno. Y el jefe de turno a su jefe de fabricación. Y el jefe de fabricación al director de fabricación. Y el director de fabricación será el que pueda hablar con el director general. Pero jamás nos podemos saltar la jerarquía. No está bien que si yo tengo un problema se lo comunique al jefe de fabricación
y me salte al jefe de turno. ¿Por qué? Eso es como un insulto, un agravio. Le tengo que comunicar a mi mando intermedio inmediato, a mi superior inmediato, no al que yo quiera. No me puedo saltar el protocolo. Esa es la organización formal. Luego, la organización informal es otra cosa. La organización informal va surgiendo como consecuencia de las relaciones interpersonales que se producen entre los trabajadores y los aspectos que no guardan una relación directa con el trabajo. ¿De acuerdo? Independientemente del puesto que ocupe, yo como operario, en mi organización fuera de asuntos de trabajo, puedo jugar al tenis con el director de fabricación. ¿De acuerdo? O con el responsable de almacén entre departamentos diferentes. ¿Por qué? Porque tengo una relación de amistad, de compañerismo. Esa es la organización informal. Algunas empresas utilizan, dicen que los grupos informales, estas relaciones informales que tenemos entre los compañeros, pues sin de alguna manera mirar esa jerarquía, si tú eres jefe y yo no lo soy, y me voy contigo a ver el fútbol, aumenta la eficacia de la organización, ese tipo de relaciones, ¿de acuerdo? Hay una técnica sociométrica que estudia a través de un sociograma y se utiliza para estudiar las relaciones emocionales y afectivas que se dan entre los componentes de un grupo. Bien. Esto es una técnica en sociología que permite identificar qué relaciones hay en la empresa, de acuerdo, de una manera informal. Si hay buen feeling entre departamentos, si hay un tipo de personas pues, que no tiene ningún miedo a relacionarse, por ejemplo, con un jefe de departamento fuera de lo formal, fuera del trabajo. ¿De acuerdo? Pues hay unas técnicas que estudian eso. Bien, por otro lado tenemos la cultura empresarial. La cultura empresarial refleja la personalidad, la manera de ser de una empresa, que se agrupa en características, ¿de acuerdo? Sería el conjunto de creencias y principios básicos que los empleados de una organización asumen y comparten y que la diferencian de otras empresas. Todas las empresas hoy en día tienen una cultura empresarial pues basada en muchas cosas, ¿de acuerdo? En la forma de trabajar, en la forma en la que dan unos beneficios a los trabajadores, en la que también tienen unos beneficios sociales, aparte de los económicos, pues por ejemplo las entradas de cine más baratas, que podamos ir de excursión algún día, que tengan los niños libros de texto. Cada empresa tiene su cultura empresarial, ¿de acuerdo? Como una manera de motivar o incentivar al trabajador de diferentes maneras, o incluso reuniones de Navidad, cenas de Navidad, ¿de acuerdo? Una cesta en Navidad. Bien, tenemos distintas culturas orientadas en la empresa, por ejemplo, al poder. Se ejerce un control total de los superiores a los subordinados, se tiende a dominar el entorno y el mercado y a eliminar la oposición. Cuando la empresa tiene una cultura empresarial orientada al poder, es bastante conservadora. Orientada a la función. Hay una gran preocupación por la legalidad, el cumplimiento de las normas, el respeto de la jerarquía, el seguimiento de los procedimientos. Tiene más importancia actuar correctamente que hacerlo de manera eficaz. Hay empresas que se rigen mucho por las normas, no dejan pasar ni una, ¿de acuerdo? Orientada a la tarea. La principal preocupación es la consecución de los objetivos. Se otorga mayor poder a los que son más competentes profesionalmente y se siguen las normas siempre que no sea un obstáculo para el trabajo. Orientada a la tarea sería orientado a los objetivos, a las ventas, a lo económico, ¿de acuerdo? Y orientada a las personas. Pues lo importante es que los empleados satisfagan sus necesidades, se toman las decisiones por consenso,
y no se le otorga excesiva relevancia a las relaciones jerárquicas. Bien, por ejemplo, este tipo de empresas, pues empresas creativas, ¿de acuerdo? Empresas que, pues que su principal función es mantener a los empleados, por ejemplo, las empresas de diseño, en empresas de, por ejemplo, de meter muchos datos en ordenadores o de programación, donde necesitan otras exigencias, que depende de a lo que se dedique la empresa, pues así será. Bien, pues en el organigrama, ¿qué vamos a encontrar? Pues por un lado vamos a encontrar los niveles de dirección. Vamos a tener una alta dirección, una dirección operativa de un nivel intermedio y una dirección, una dirección operativa que está en el nivel más bajo, que son los encargados, y la dirección intermedia, que son los niveles ya de encargados, ¿de acuerdo? ¿Qué va a hacer la dirección? Pues va a planificar, organizar y gestionar los recursos humanos, que no es poco, no es difícil gestionar una empresa. Imaginaros, es difícil gestionar como encargado un grupo de 10 personas, imaginaros gestionar una empresa de 1000 personas. La función de planificación, pues consiste en que hay que fijar unos objetivos, por ejemplo, unas ventas al año, ¿no? Y las acciones que se van a estudiar para poder realizarlo, ¿vale? Vamos también a invertir en recursos y a estudiar pues esos planes estratégicos o corporativos y operativos, ¿de acuerdo? Donde habrá un objetivo pues a lo mejor a largo plazo de 3 a 5 años o a corto plazo de 1 a 2 años. Bien, esta planificación estratégica la hacen pues muchos departamentos, cada uno con el suyo. Compras lo harán el suyo, siempre con el visto bueno del director general. También tenemos, por otro lado, hay un sistema de dirección en que los objetivos se planifican de forma conjunta entre trabajadores y directivos y se revisan periódicamente para observar su progreso. Ya os digo que depende de la empresa, pues dejarán participar o los trabajadores también se implicarán en dar su propia opinión sobre cuál es la gestión más adecuada. Suelen ser empresas pequeñas, ¿de acuerdo? Función de control. Pues hay que tener un control, ¿vale? Por un periodo de tiempo, hay que medir los costes, comparar los resultados, corrección en cuanto a años anteriores. Esto es súper difícil, ¿de acuerdo? Y luego también una función de organización. Los principios organizativos son pautas de funcionamiento para incrementar la eficiencia organizativa, que los distintos departamentos pues sepan coordinar, que tengan un principio de autoridad y jerarquía, de unidad de mando y que también a veces sepan delegar esa autoridad, dar libertad a los subordinados para realizar las tareas. ¿De acuerdo? También va a haber un principio de motivación y participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa. Determinar las relaciones que deben existir entre ellas y fijar sus responsabilidades. Fijaros, cuando uno ya está en un trabajo donde tienes una responsabilidad y donde has adquirido ya una confianza, confían en tu trabajo, muchas veces has tenido tú que resolver problemas, pues te hacen partícipe, ¿no? de ciertas gestiones o de ciertos problemas, delegan en ti, porque muchas veces los jefes no están, y delegan en ti que tú sepas gestionar algún problema de manera adecuada sin que estén ellos. Bien, por otro lado, los expertos analizan que hay un concepto de incentivo económico que es recompensa, asociado al logro de los resultados sobre los objetivos. Unos expertos dicen que esta motivación, que está asociada a un incentivo económico, no está bien planteada, puede provocar efectos contrarios. ¿De acuerdo? Hay muchas empresas que dan un incentivo económico, pero hay otras empresas
en las que este incentivo económico no tiene importancia, sino que lo que tiene importancia es el reconocimiento, por ejemplo, en el estatus de la jerarquía. Es decir, yo soy un operario y me gustaría ser encargado, ¿de acuerdo? Dice, si la teoría del palo y la zanahoria funcionaba en el sistema taylorista, ¿vale? Esto es es una teoría de Japón, que no se busca obediencia, sino compromiso. Se motiva si se le permite trabajar autónomamente. Hay personas que prefieren una autonomía antes que un incentivo económico. Y se les permite encima mejorar en la especialidad. Y así ellos sentirse como que son útiles y sirven para algo, ¿de acuerdo? ¿Qué características vamos a ver de un equipo de trabajo eficaz? Objetivo común. Vamos a ver 7 características. Hay que aunar los esfuerzos individuales, por lo que los miembros de un equipo eficaz comparten un objetivo común. Saben cuál es el trabajo que el equipo debe realizar y la razón de su importancia. Por ejemplo, en un almacén, si tenemos que sacar 20 camiones con 20 pedidos a distintos destinos, se trata de trabajar todos a una, aunque todos tengamos un reparto diferente de tareas. Si todos nos vamos a las 10, los 20 camiones se tienen que quedar cargados y ese es la jornada laboral, esa es la orden de trabajo del día. Que 20 camiones tienen que prepararse y quedarse cargados y salir por la puerta a destino. Bien. ¿Qué características va a haber en un equipo de trabajo? Pues tiene que haber una potenciación, la sinergia, es decir, fuerza colectiva, que produce confianza en la capacidad de equipo para hacer frente a los obstáculos y materializar la visión que tienen. Tiene que haber respeto y compartir responsabilidades y tomar iniciativas con las que afrontar los retos que se presentan. ¿De acuerdo? Tiene que haber buenas relaciones y comunicación abierta. Cuando existe un ambiente de relación y comunicación abierta, hace que los miembros se sientan libres a la hora de expresar sus opiniones, pensamientos y sentimientos. Y tiene, por supuesto, que tener capacidad de escucha a los demás. Flexibilidad. Los miembros del equipo deben realizar funciones y tareas diferentes. Nada de que yo te mande a ti solo cargar camiones, por ejemplo, porque eres más rápido y se te da muy bien. No, porque el día que faltes tú por cualquier cosa, a lo mejor otra persona no es tan rápida porque no le he dado la oportunidad de practicar tanto. Con lo cual, los empleados, y cada vez lo exigen más, las empresas deben ser polivalentes. Tienen que saber trabajar en todas las tareas que hay en un almacén en este caso. Igual que en un departamento, conocer los distintos puestos de trabajo y de hecho se realiza así. En un departamento de compras tienes que saber de pedidos, tienes que saber de contabilidad y tienes que saber de muchas otras cosas. Te forman en todo. Tiene que haber un óptimo rendimiento. ¿De acuerdo? Tiene que haber un óptimo rendimiento ¿en qué? Pues que haya un método eficaz de organización, en la toma de decisiones y pues un ritmo de trabajo adecuado. Tiene que haber reconocimiento y aprecio. Los miembros del equipo así como el que ejerce de líder, siempre hay en el equipo uno que ejerce de líder. Debe reconocer los éxitos alcanzados individualmente y a nivel colectivo. ¿De acuerdo? Muchas veces los jefes nos tienen que decir qué bien habéis hecho el trabajo. Tiene que haber un reconocimiento. Este reconocimiento se puede ver de muchas maneras. En las empresas en condiciones, cuando uno da de su parte, aunque no se le ofrezca económicamente, si tú te quedas 20 minutos, otro día que tengas tú que utilizar esos 20 minutos, te dejan salir 20 minutos antes. ¿De acuerdo? Porque sabe que vas a cumplir o que has cumplido. Esto es un trueque. Tenemos que darlo todo porque la empresa va a valorar eso.
Y entonces, sin llegar al abuso, cuando vemos que la empresa pues no hace lo mismo, pues eso sería ya un problema de cultura empresarial. Y motivación. Los miembros tienen que estar ilusionados con el trabajo en equipo y sentirse orgullosos de pertenecer al mismo equipo. ¿De acuerdo? Estas 7 características resumen qué es lo que hace que un equipo funcione bien. ¿Qué diferencia hay entre un equipo eficaz de uno no eficaz? Es el grado de cohesión que ha logrado. ¿De acuerdo? En los grupos que no hay cohesión, cada uno se ocupa de su tarea individual. Cuando hay individualismo, se desentiende del grupo y predomina el sentimiento de competencia. Ya no hay cooperación. Yo voy a mi bola, hago mi trabajo y no ayudo a los demás y me da igual si tenemos que salir más tarde, pero no voy a hacer el trabajo de otro. Bien, aquí tenéis, los sociólogos estudian cómo las distintas etapas por las que pasa un equipo, ¿de acuerdo? Esto lo leéis vosotros un poquito, es a nivel un poco sociológico para que veáis que según los sociólogos pues pasamos por unas etapas, ¿de acuerdo? Del trabajo en equipo. Vamos a ver a continuación qué es el liderazgo, la autoridad y el poder. Tenemos un liderazgo situacional que está basado en el concepto de que no existe un estilo de liderazgo mejor que los demás, sino que los líderes que son capaces de impactar de forma positiva sobre el rendimiento y la satisfacción son aquellos capaces de adaptar su estilo a la situación. Un buen líder se va adaptando a cada situación del trabajo, ¿de acuerdo? No es que tenga un método constante, sino que se va adaptando según van surgiendo los problemas del grupo, según van surgiendo los problemas que hay en el trabajo. El líder debe mantener un equilibrio entre competencia y motivación en el equipo, ¿de acuerdo? Tiene que tener una disciplina, pero tiene que saber llevar a la gente con respeto, ¿de acuerdo? Pero a la vez también haciendo que cumplan. Es un trabajo complicado lo de llevar un equipo de trabajo, ¿eh? Por eso los sociólogos dicen que hay un liderazgo activo, agresivo, directo y otro de apoyo, es más democrático, es más participativo. Hay varios tipos de líderes. Aquí tenéis el esquema de los 4 estilos básicos de liderazgo. Y vuelvo a repetir, los estilos de liderazgo no significa que sean de responsables o de jefes, sino también de compañeros de grupo. Siempre hay un líder en el equipo, ¿de acuerdo? Operario y operario. Aquí tenéis más explicaciones sobre los roles que ejerce el estilo de liderazgo de las personas. Hay uno, por ejemplo, animador, otro armonizador, que reduce la tensión, otro comprometido, otro guardián, otro el que establece las normas, otro es más observador, otro es un seguidor. Y luego los que tienen el comportamiento individual negativo, el que es agresor, el que busca reconocimiento, el pasota, el dominante, ¿de acuerdo? Siempre es importante en los equipos tener una motivación que proviene del verbo latino mover. La motivación es lo que nos mueve cuando llevamos a cabo una acción, un comportamiento. Sobre todo en un trabajo, la principal motivación sería la económica, ¿no? Aparte de que luego uno vaya a gusto a trabajar, dentro de lo que, aunque encontremos ventajas y desventajas, porque todos los trabajos tendrán sus ventajas y sus desventajas. Ventajas, el horario que tengo, eso es una motivación. O el horario que no tengo, pues que si me quedo a hacer horas extras también me las pagan. Que si tengo que ir al médico no hay problema. Que si tengo que ir con mi hijo al médico no hay problema. ¿De acuerdo?
Todo eso es motivación. Por lo tanto, vuelvo a repetir, que es importante que para un buen trabajo y gestión de un equipo humano, por ejemplo en el almacén, ¿no? Para poder negociar en un equipo de trabajo o grupo los conflictos tenemos que tener comunicación. Tiene que haber feedback, ¿de acuerdo? Retroalimentación, si os acordáis de que lo dimos en lengua, tenemos que tener una actitud positiva. Siempre hay que explicar y decir las cosas, nunca hay que callarnos, pase lo que pase, y tener una buena comunicación. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la comunicación formal? Pues la que vamos a tener con nuestro nivel jerárquico superior, es decir, con nuestro encargado, con nuestro jefe. Y la informal, pues cuando tengamos que hablar cuando mantengamos las relaciones personales con cualquier jefe o cualquier persona de trabajo, porque ya es una relación, una comunicación informal, ¿de acuerdo? En una comida de Navidad, esta comunicación formal se vuelve informal, hablamos todos con todos, ya no hay jerarquía, ¿de acuerdo? Bien, ahí hablamos un poco cuáles son las ventajas y las desventajas de no tener una comunicación, ¿de acuerdo? El trabajo en equipo de almacén, ¿cómo va a ser? Pues abarca un triple campo de actuación. Tenemos el operativo, que son las tareas de recepción, almacenamiento, manipulación y expedición de la mercancía. El documental, que será la verificación y archivo del conjunto de documentos, que van a ser los albaranes, las facturas, las cartas de porte, las hojas de ruta. Y el comercial, aspectos relacionados con la atención al cliente, ¿de acuerdo? La imagen que damos y el servicio que damos. Eso lo vamos a ver en el siguiente apartado, la atención al cliente. Bien, ¿qué es la logística y la distribución? Es la encargada de gestionar la cadena de suministro, esa que tuvisteis que buscar en el vocabulario, que planifica y controla todos los flujos eficientes y efectivos de productos, desde su almacenamiento y toda la información relacionada con estos movimientos. El objeto de la logística es satisfacer las necesidades de los consumidores, productos adecuados, en lugar y fecha prevista y en las condiciones acordadas. ¿De acuerdo? Para ello tendremos que tener una previsión de la actividad, el almacenamiento, el traslado, la preparación de pedidos, la preparación de la mercancía, que todo esté bien planificado y organizado diariamente para que tengamos al final un buen servicio al cliente y ese cliente vuelva a repetir, porque cada cliente que perdemos es casi, dicen los expertos que cuando pierdes un cliente pierdes 5 por el boca a boca, ¿de acuerdo? Pues es que mirad, esta empresa hizo esto, no la pidas porque resulta que te dice que en 10 días te llega el pedido pero no te llega. Pues un cliente perdido son en realidad 4 o 5 clientes. Bien, ¿qué jerarquía vamos a tener en un almacén? Vamos a tener un jefe responsable de almacén, un jefe de recepción, un jefe de almacenamiento, un jefe de ubicación de movimiento, un jefe de expedición, personal administrativo en oficinas, encargados, operarios y personal de mantenimiento. Esto se da en almacenes muy grandes, toda esta jerarquía. Bien, aquí tenemos otra vez las barreras comunicativas que nos pueden llevar a los conflictos de un trabajo en equipo. Siempre tenemos que tener una crítica constructiva, ¿de acuerdo? Hay que recordar las normas y expresar la insatisfacción sin provocar la confrontación que pueda dividir al grupo. Como dividamos el grupo, así no se puede trabajar. Bien, aquí tenéis unas reglas para que la crítica personal sea constructiva, ¿de acuerdo? No debemos nunca juzgar, ni hablar por sí mismos, ni hablar acerca de uno. ¿De acuerdo? Bien.
En el último apartado, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver otro aspecto fundamental que se da en la cultura empresarial y que hoy en día está en casi todas las empresas, y es la formación. Siempre hay planes de formación, cursos de formación, ya sean de seguridad, porque ha entrado una máquina nueva, porque debemos conocer el mecanismo de esa máquina, de una aplicación informática, porque hemos instalado radiofrecuencia, por lo que sea. Tiene que haber siempre un plan de formación y, de hecho, las empresas tienen eso en su estrategia, la formación a los empleados, ¿de acuerdo? Porque al final ayuda a corregir deficiencias y está claro que la formación y la actualización de los trabajadores va a permitir que esos trabajadores, estando bien formados, tengan mejores habilidades en todo, ¿de acuerdo? Facilita la carrera profesional, aumenta la seguridad en el empleo, reduce el número de accidentes laborales, hay más recompensas, aumenta la satisfacción laboral, aumenta la productividad, mejora la calidad de sus productos. Al final, todas esas características nos llevan a que todo va a mejorar con la formación, ¿de acuerdo? Las empresas tienen un diseñan un plan de formación al año, ¿vale? Dependiendo de los cargos y de lo que necesiten, se va a hacer un estudio, por ejemplo, un técnico de mantenimiento que salga mucho al extranjero, pues le van a formar en inglés, en idiomas, le van a formar en características de máquinas nuevas que van a entrar. Un operario, pues lo mismo, le van a formar dentro de todas las novedades que pueda haber en el almacén. Pues hemos tenido unas carretillas nuevas, vamos a cambiar el sistema informático para sacar las etiquetas. En fin, cada departamento va a tener su plan de formación, analizando las necesidades formativas de la empresa. Y esto se hace, ¿de acuerdo? En casi todas las empresas grandes no paran de formar a los trabajadores.